Buenas, un gusto estar aquí con ustedes en este espacio que organiza la Cátedra Rafael del Riego de Buen Gobierno de la Universidad de Oviedo y en el que tenemos la suerte de contar con investigadoras e investigadores de distintas partes de España y de distintas partes del mundo que nos vienen a hablar sobre temas relacionados con la transparencia, con el buen gobierno. En este momento pues tenemos una invitada también de lujo, que es la doctora Zoila Román Espinal. Zoila es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es pues, una universidad muy importante en México, en la unidad Coajimalpa. Ella es doctora en ciencia política y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Técnica de México, de los Estados Unidos de México. Zoila, un gusto estar aquí contigo actualmente. Muchas gracias por la invitación, a ti, a los colegas y a todo el equipo que hacen posible esta conversación. Zoila, uno de los temas de tu investigación es relativo al control legislativo. De hecho, has tenido ocasión, además, de realizar estudio comparativo con la situación de la Federación Mexicana y de las autonomías en España, algunos parlamentos autonómicos, ¿no? ¿Qué es esto del control legislativo? ¿Nos puedes explicar? Claro. Bueno, primero de diferenciar entre el control parlamentario y el control interno, que no es lo mismo. El control parlamentario lo podríamos entender como una función muy importante que tiene el poder legislativo bajo la sombra de este sistema de pesos y contrapesos, ¿no? El check and balances. Es un mecanismo en el cual la lógica funciona así, que el poder público, el poder se controle a sí mismo, ¿no? Entonces, por autonomacia, ¿cuál es el poder más grande, digamos, dentro de los tres poderes públicos? Pues el poder ejecutivo. Y en ese sentido, al Poder Legislativo se le ha dado la función de controlar, de ejercer control a través de la fiscalización de los recursos públicos al Poder Ejecutivo, de tal forma que se han desarrollado una serie de instituciones. En México, por ejemplo, se le llama Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano técnico con autonomía propia, pero que forma parte del Poder Legislativo para ejercer ese recurso. Hasta ahí estamos muy bien, pero ese es el control parlamentario. Pero hay otro control, que es el control interno propiamente, que es cómo ejercen los recursos y cómo se controla el ejercicio del recurso al interior de la propia organización. Y ahí es donde está mi objetivo principal, ¿no? Pero no solo él puede hacerlo el Poder Legislativo, sino cualquier organización pública, pues que ejerza recursos públicos. Ahora, en la década de 1990 hay un boom en virtud de problema de Nixon, ¿no? En el caso Watergate, en el que hubo la necesidad de establecer ciertas organizaciones dentro de las propias organizaciones que pues vigilaran el ejercicio de los recursos públicos. Y entonces aparece el informe COSO, que es un informe en el cual había que desarrollar una serie de mecanismos e instrumentos para ejercer dicho control. De tal forma que, al menos en el contexto mexicano, solamente el Poder Ejecutivo empezó a diseñar este tipo de instituciones, pero no fue la misma lógica que ocurrió en el Poder Legislativo. En alguna de las investigaciones he encontrado que la razón obedeció a que realmente no se consideraba importante el presupuesto que ejercía el Poder Legislativo. Pero vamos a ver, Jaime, sigue siendo recurso público y hay que gastarlo pues con base en, al menos en México, el 134 constitucional establece una serie de principios bajo los cuales se ha de ejercer el recurso, de manera económica, con honestidad, con eficacia, con economía, con eficiencia, y no excluye a ningún poder público. En ese sentido, es hasta ya pasado la década de los 2000 cuando el Poder Legislativo introduce lo que se van a conocer contralorías internas, ¿no? Contralorías internas que además, cuando uno empieza a investigar las leyes orgánicas o en su defecto los reglamentos del Poder Legislativo, encuentra uno que
que es un mimetismo bárbaro entre lo que hace el Poder Ejecutivo y lo que va a hacer el Poder Legislativo en términos de las funciones que otorga las Contralorías internas. Dicho sea de paso, con funciones completamente distintas. No es lo mismo lo que hace la administración pública y lo que ejerce el Poder Legislativo. El Ejecutivo, vamos a ver, diseña políticas públicas, cobra impuestos, que lo que hace el Poder Legislativo. Entonces, como que no había razón de ser para que las funciones fueran exactamente las mismas. Lo que es más, las Contralorías internas, desde la perspectiva empresarial, tienen el objetivo de verificar que el objetivo que tiene la organización se cumpla con base en lo dispuesto y garantice el éxito de la organización. Y las Contralorías adaptadas a las administraciones públicas y a las organizaciones públicas tienen el objetivo de revisar que el gasto se cumpla de manera eficaz, eficiente y honesta. Fíjate tú cómo cambian las lógicas de las funciones. Distinto. De hecho, te estoy escuchando y se me ocurren varias preguntas que hacerte que iremos teniendo sobre la marcha, ¿no? Primero que nos matices un poco varias cuestiones, ¿no? Porque dices que el control legislativo es interno a los congresos o al Poder Legislativo, ¿no? Entonces aquí, que nos cuentes un poco cuáles son las funciones. Ahora, por lo que te estoy entendiendo, la función es de control básicamente financiero. No sé si existe algún otro tipo de control. Me gustaría preguntarte eso. Y la segunda cuestión, que si quieres ya nos cuentas también, ¿y cómo se conforman, cómo se constituyen? Yo me imagino que en un país federal como México existirán distintos modelos en base al Estado, ¿no? Que nos cuentes alguno, o lo que puede ser, por decirlo de algún modo, el más estandarizado, el que se tiende a reproducir. Entonces, esas son dos preguntas. Después ya algunas otras cosas más que te voy a fastidiar, pero en una primera instancia. No, adelante. Sí, el Estado, el contexto mexicano es bien interesante y por eso creo que vale la pena mucho investigarlo en virtud de ser un sistema federal. Y el principio federalista, entre otras cosas, dice que el gobierno central gozará de todos los poderes públicos y los gobiernos subnacionales también gozarán de todos los poderes públicos. En este caso, nosotros nos conformamos por 32 entidades federativas. Por lo tanto, cada entidad federativa tiene poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y efectivamente, yo me centro en estudiar los 32 congresos locales que hay en el país. Y un poco te cuento, encontré leyes orgánicas que atribuyen a las contralorías internas unas 3, 4 funciones y hay otras que están hasta 54, 60, ¿no? Y decía, qué barbaridad, ¿cómo pueden hacer esto? Dentro de lo que he investigado, me he preocupado por 3 funciones principales que tienen que ver con el combate a la corrupción. 1, el ejercicio del control del gasto, que se hace a posteriori y que se hace a través de auditorías, ¿no? El ejercicio de auditorías. Las normas superiores, las normas profesionales de auditoría superior del Sistema Nacional de Fiscalización de México señala que todas las organizaciones públicas que tengan contralorías o que deben de realizar al menos 3 tipos de auditoría. Auditoría de cumplimiento, auditoría del desempeño y auditorías financieras. Evidentemente, las que revisan cómo se ejerce el recurso son las auditorías financieras. Los resultados o los hallazgos que yo tengo es que realmente no realizan auditorías financieras. En el documento puede estar que es auditoría financiera, pero no, porque hay que revisar evidentemente el ejercicio, los presupuestos, y no alcanza a realizarse eso. Es más, yo estaba en shock un poco porque, el resultado es el siguiente. Del total del presupuesto que tienen los congresos locales en México, las auditorías que llaman ellos financieras, que al final del día son del cumplimiento. Dijiste que gastaste 10 pesos y comprobaste que gastaste 10 pesos, ¿no? Pues ya está, cumpliste. No se valora si eso tenía sentido, era de utilidad. Para nada, ¿no? Que en todo caso sería la del desempeño, que tampoco se realiza. Los congresos locales tienen capacidad hasta para revisar el 10% del presupuesto del Poder Legislativo, lo cual es casi nada.
Y hay una razón de peso. El 80% del presupuesto es para pagar sueldos y salarios, sueldos de los diputados, ¿no? Que también esa es otra cosa, el 80%, ¿no? Que eso no es también no es ¿Ahí una se cosa incluye menor. también los asesores? Los asesores, todo lo que tiene que ver con el trabajo legislativo per se. Es decir, la administración parlamentaria gasta muy poco en ese sentido comparado con lo que ejercen ya en la función legislativa en el sentido más fino de la palabra, ¿no? Entonces, preguntabas eso, ¿no? Y hay 3 tipos de auditorías, insisto, el control es a posteriori. Un control a posteriori. Es un control a posteriori, es decir, a través de la práctica de auditorías, nada más. Y luego, si en la revisión de la auditoría resulta que encontré algo, ¿no? Yo te hago una observación y la tienes que solventar. Por lo general, me decían, como son las administraciones parlamentarias suelen ser muy pequeñas, hay facilidad de comunicación. Entonces el auditor va con la persona a la que se le observó el no haber cumplido con alguna situación y entonces se solventa la observación. ¿No? Se solventa la observación y no va a una siguiente instancia que se llama responsabilidad administrativa. Que ese es otro tema bien difícil y complicado, porque en México hubo una reforma al sistema de responsabilidades administrativas, que es una cosa mal hecha entre el derecho penal y el derecho administrativo, que ya después podemos conversar al respecto. Pero bueno, también me interesó saber en cuántas ocasiones se ha turnado a responsabilidad administrativa y encuentras que casi nadie va a un proceso de responsabilidad administrativa y aún menos recibe una sanción, ¿no? Por responsabilidad administrativa. Un poco porque tienes que comprobar el dolo. Pero a ver, tú puedes decir, es que yo no lo hice intencional y ya está, o sea, te perdonan, por decirlo, la sanción, ¿no? Sí, claro, es mucho más difícil, ¿no? Es complicadísimo. Para iniciar el proceso. Claro, y es lo que decía, ¿no? Yo esta mezcla de derecho penal y derecho administrativo. Y otra cosa que me interesó mucho dentro de las funciones que tienen las contralorías de los congresos locales es la declaración de bienes, ¿no? Pero no la declaración de bienes del personal administrativo, sino la declaración de bienes de los diputados, ¿no? Porque es una forma de revisar si efectivamente vives con base en lo que te paga el Estado o has generado otras fuentes que pueden ser causa de enriquecimiento ilícito. Y la potencialidad que pueden tener estos formatos y además las capacidades institucionales que tienen las contralorías de los poderes legislativos para poder encontrar algo, ¿no? Algo que me haga dudar que tu riqueza sea una riqueza generada con base en los recursos que te dio el Estado. Por eso te preguntaba también que cómo eran constituidas, cómo se designaban los responsables, los titulares, porque recuerdo en un evento que organizó el OSFEN, el órgano superior de fiscalización del Estado de México, en el que asistieron titulares de los órganos internos de control de distintas federaciones y distintos organismos, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos argumentaban ahí es, primero, que sobre el papel se habla de que tienen autonomía, pero después los diseños institucionales impiden esa autonomía, ¿no? Así es. También después cuestiones de la relación con otros poderes, ¿no? Que de repente para poder iniciar una investigación había que solicitar ciertos permisos a ciertos órganos que dependían de otros poderes y por lo tanto ya se bloqueaba de entrada. Y después la cuestión del recurso humano y financiero, ¿no? Entonces se diseña algo sobre el papel muy bonito, pero la realidad es que no funciona después, ¿no? Incluso pues ahí algunos habían hablado de cosas realmente asombrosas, ¿no? De diputados que habían sustraído recursos que no se fiscalizaron y habían puesto a nombre de los jardineros suyos. Entonces, a ver cómo después, eso no, por más que exista una muy buena declaración de bienes, no hay modo, salvo que persigas toda la cadena de relaciones que tiene el diputado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, un poco que nos cuentes también cómo es el diseño institucional, por lo menos vuelvo a lo de antes, ¿no? Cada Estado tendrá, cada federación tendrá el suyo,
pero me imagino que habrá alguna línea común, o si hay algún modelo de alguna federación que tenga un éxito mayor, que sea más eficaz. ¿Cómo ves esto? Sí, sí, tú has puesto digamos, el punto fino. Los diseños institucionales cuentan y cuentan mucho. De hecho, a partir de la década de 1990, cuando resurge el nuevo institucionalismo, establece que las instituciones son realmente muy importantes. Y el institucionalismo económico, principalmente Douglas C. North, establece que si se establecen diseños adecuados, ¿no?, puede permitir que se amplíe la capacidad institucional para poder cumplir los objetivos para los cuales has nacido o has surgido, para cumplir tu misión, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, el mismo institucionalismo, pero de corte sociológico, nos ha dicho que realmente lo que hacen las organizaciones públicas, que es lo que pasa en México, es que hacen una suerte de isomorfismo institucional, se van mimetizando, de tal manera que si el gobierno nacional, el gobierno federal, coloca una ley, ¿no?, bajo la cual se han de regir los órganos las contralorías internas, hoy llamados órganos internos de control, todo el mundo copia los modelos. O sea, nadie se toma el tiempo en decir, vamos a ver, nuestra cultura es esta, nuestras formas organizacionales son estas, nuestras estructuras son estas y por lo tanto hay que adaptarlas. No, simplemente no se toman tanto el tiempo, recogen ese modelo y lo adaptan o lo adoptan, más bien dicho. Esa pregunta que tú decías es muy importante. ¿Hay diseños institucionales que permitirían el éxito? Por supuesto. Y la primera de ellas es la autonomía funcional. Que una de las cosas que yo me encuentro al estudiar en perspectiva comparada, que es verdad que España no es un Estado federal, pero tiene comunidades autonómicas y por lo tanto hay 17 parlamentos también. Y yo me pregunto cómo se ejerce el control en los parlamentos en España, en las comunidades autonómicas. Eso te iba a preguntar, porque tú estuviste además de estancia de investigación en el CEA. Juan Carlos, con Villoria, que es un referente en temas de ética pública en este país, y tuviste ocasión de hacer también un estudio comparativo. Investigación empírica, sí, investigación empírica, no en los 17 parlamentos, en 3 principalmente, en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento de Castilla-La Mancha y en el Parlamento de Castilla y León. Y también me encontré sorpresas interesantes, los grados de institucionalidad y capacidad institucional es distinta. Por ejemplo, el que es más, digamos, exitoso en esos términos es el Parlamento de Castilla-La Mancha, porque los 3 tienen autonomía funcional que los órganos de control en México, en los poderes legislativos, no tienen, no gozan de autonomía funcional. Lo que es más, la Contraloría interna depende de un órgano de gobierno que se conoce como Junta de Coordinación Política. Es decir, depende de los diputados que representan cada una de las fracciones parlamentarias. Tendrá una representación proporcional a la cantidad de diputados de cada grupo político, me imagino. Ajá, así es, los grupos que están representados conforman, un diputado va a conformar la Junta de Coordinación Política, que se conoce como órgano de gobierno, y ellos son, ¿no?, la autoridad superior jerárquica de los órganos de control. Imagínate tú lo que eso significa para... ¿Designan al titular? Por supuesto, exactamente, como consecuencia designan y remueven al titular. O sea, tienen esas dos... son los encargados de tramitar después un expediente, me imagino. Por supuesto, ¿no? Inclusive si el Contralor tiene que tomar una decisión, tiene que consultarlo con la Junta de Coordinación Política. Y la Junta de Coordinación Política, pues ahí decide, ¿no? Evidentemente ya sabes lo que eso significa. Y en el caso de aquí, que además es interesante porque no se llaman órganos de control, se llaman intervenciones. Y las intervenciones ejercen un control a priori. Eso es bien interesante. Cuando yo me lo encuentro, es decir, hacia acá es a posteriori, aquí es a priori, ¿no? Es decir, primero revisan que efectivamente cumplas para poder ejercer el gasto, ¿no? Hacen lo que me decían ellos, una intervención previa y una fiscalización previa, de tal forma que puedas comprobar el objeto formal del gasto. Eso es bien interesante. No llegan a esta parte de... Habrá, pero dice que, me decían los interventores que yo entrevisté, me decían, es que es muy difícil que nosotros lleguemos a prácticas de auditoría. O sea, el recurso que se ejerce es demasiado poco y además, si hay alguna inconsistencia, no se llama responsabilidad administrativa, lo que es más, ni siquiera podría ser comparable, pero hay una cosa que se llama reparo.
¿no? Es decir, que si yo veo que no estoy, esto no me gusta, voy y como vuelvo, insisto, ¿no? Son tan pequeñas las organizaciones que puedan comunicarse y decir, mira, esto, y a veces me decían, ni siquiera es por dolo o porque yo quiera cometer ahí una trampilla, sino que se me pasó, se me fue, lo adecuamos y no hay reparos, ¿no? En los 3 casos que yo estudié, nunca había habido un reparo, al menos en lo que eran interventores, ni tampoco tenían conocimiento de que hubiera existido uno. Y yo les preguntaba, para mí esto era muy importante, ¿cuánto del presupuesto del Parlamento tienen la capacidad para poder revisar, ¿no? O sea, ejercer el control? Y es un poquito mayor, entre el 45 y el 50% del presupuesto, es un poquito mayor. Por eso creo que el punto clave en las contralorías del Poder Legislativo no está en el control del ejercicio del gasto, sino en la revisión de la declaración de bienes, sobre todo de los diputados. Qué interesante. Ahí es donde hay que poner la revisión. En la revisión exhaustiva de la declaración de bienes. Y claro, bueno, si no tienen autonomía funcional, evidentemente Sí, sus capacidades institucionales son menores. Qué interesante, Zoila, se nos agota el tiempo. Bueno, una cuestión que me surgió ahora que hablabas de los interventores, y si puedes respondernos rápidamente, porque el tema evidentemente es muy amplio, esos interventores, ¿quiénes son? ¿Cómo son designados? ¿Cómo llegan a ser interventores? Depende, otra vez aquí también en los parlamentos de las comunidades autonómicas tienen legislaciones distintas. Me llama la atención que al igual que en México de repente hacen alarde de la autonomía parlamentaria y de repente aplican leyes de manera supletorias, ¿no? En el caso yo te voy a platicar de los 3 casos que yo estudié. En el caso de Castilla y León y de la Asamblea de Madrid, su reglamento establece que serán de libre designación, pero tienen que tener un título de contabilidad o de economía, es decir, tienen que ser profesionales. Pero no tienen que formar parte del cuerpo técnico de funcionarios del Parlamento o la Comunidad Autónoma, ¿no? No. El Castilla-La Mancha es un sistema de concurso por oposición y es un sistema de méritos, en el caso de Castilla-La Mancha. Y otra cosa bien importante, las intervenciones dependen de la Secretaría General o del letrado mayor. Es interesante porque dependen de la misma estructura de la administración parlamentaria con autonomía funcional. Sí, hay una visión global y holística. Así bueno, es. Zoila, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Les invitamos también a que puedan visitar el perfil de Zoila Román Espinal, que tiene varios textos escritos sobre esto. De hecho, creo que tu tesis doctoral ha sido sobre esto. Así que quien quiera profundizar, pues seguramente va a estar encantada de poder ayudar, ¿sí? Muchas gracias, Zoila. Gracias a ti, Jaime.